Bueno, semana pasada hemos estado viendo aspectos que se relacionan con la industria alimentaria. Hemos reconocido el concepto de proceso. Lo hemos definido como cualquier cambio superficial o profundo que se hace a la materia prima. Claro, en nuestro caso la materia prima agroindustrial, con fines de obtener un bien que es un bien alimenticio o que está relacionado con ello, como por ejemplo algún pigmento, algún colorante, alguna sustancia, como por ejemplo. Hemos visto que los procesos pueden ser de tipo procesos hechos para la conservación o procesos hechos con fines de transformación, con una acepción bastante esquemática, y hemos destacado que el control pesado, toma de temperatura, toma de pH, humedad, no es un proceso, es un control. Bueno, dicho esto, veremos las posibilidades o las potenciales que tiene o puede tener la agroindustria en el Perú. La semana que viene hablaremos sobre nuestra gran biodiversidad, pero ahora veremos las potencialidades, las formas en que la agroindustria puede desarrollar sus actividades y que ustedes complementarán con la lectura del material que está en Aula Virtual. Por supuesto, cualquier pregunta que se formule va a ser bienvenida. La agroindustria en el Perú. La agroindustria en el Perú es la industria que se relaciona con la actividad agropecuaria, es decir, la que hace uso de las materias primas agrícolas, pecuarias o hidrobiológicas. Ya sabemos que nuestro curso apunta a las materias agrícolas propiamente, es decir, aquellas que son provenientes de las actividades de labranza, de cultivos, los recursos que propiamente se cosechan. No las crianzas ni las capturas de hidrobiológicas. Pero las definiciones abarcan momentáneamente estos conceptos. Acá estamos viendo a un caballero que nos está presentando una serie de productos que han pasado por las manos de las industrias. Si nosotros hacemos un esfuerzo, veremos unas aceitunas en un frasco. Nos parece que hay botellas, o sea, debe ser vinos. Parece esta ser una lata de aceite, unos enlatados, productos empaquetados, quién sabe que sea café, o productos cárnicos empaquetados en la parte inferior, qué sé yo. Todos son productos que han sido transformados. Seguramente ustedes me van a decir productos procesados. Sí, procesados y transformados, ¿no? Ya sabemos que la transformación es una forma de proceso. La agroindustria acá está definida como la rama de industrias que transforma, vamos a decir que procesa, los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos elaborados, y que también las gentes conocen como alimentos procesados o productos procesados. Aquí hay una segunda sección. Algunos procesos son de selección, clasificación, empaque, embalaje, almacenamiento. No se percibe una mayor transformación, pero en términos reales sí la hay. Se selecciona lo bueno de lo malo, ¿no? Si nos dan productos seleccionados, quiere decir que no vamos a recibir uno que no esté en buenas condiciones, porque ya se seleccionó. Nos están dando lo mejor. O nos están diciendo de qué calidad es lo que estamos comprando, ¿no? Calidad A1, A2, calidad extra, primera, segunda, calidad industrial, calidad de mesa, ya se seleccionó. Y clasificación, que separa propiamente por diferencias notables, tamaños, colores. Miren, ustedes seguramente han ido al supermercado alguna vez y han comprado manzanas chilenas, por ejemplo, y han visto esas manzanas que vienen en bonitas cajas, empacadas, ya, embaladas y empacadas en esos platos de Tecnopor,
todas son similares, son idénticas. No hay ninguna que esté descolorida, por ejemplo, porque se han clasificado. Las descoloridas van a una segunda categoría. Y las que son y todas tienen las mismas dimensiones, ¿no? Las muy grandotas no entran, y las muy pequeñas tampoco. Entonces ellas van a otra categoría y se les da otro uso. Entonces, esto se clasifica, y eso es una transformación, ese es un proceso, por tamaños, por colores, por dimensiones. Y luego se pone en un empaque o un embalaje, al cual nosotros vamos a dedicar también una sección, con la finalidad de que se proteja, de que se comercialice bien, de que se pueda llevar adecuadamente y recibir ahí la información del producto. Eso también es un proceso. Almacenamiento, ¿no? Guardar adecuadamente el recurso para usarlo en otro momento es una forma de proceso, ¿no? De alguna manera estamos conservando unas características que no se conservaríamos si no hiciéramos un adecuado almacenamiento. Aparentemente no hay una transformación, vamos a decir, no hay una transformación profunda. Pero el hecho de seleccionar, clasificar, embalar, transportar, recepcionar o recibir, mejor, es alguna forma de proceso. Vamos a decir que es un proceso muy elemental. O, en segundo lugar, destacar una transformación posterior del producto y de los subproductos luego de la transformación. En este caso, por ejemplo, estamos viendo en la segunda fotografía. En la primera fotografía el señor nos muestra los espárragos, ¿no? Que están siendo seleccionados, empacados, embalados. Me dirán que la transformación es muy elemental. En la segunda fotografía tenemos esos espárragos que ya han recibido unos procesos mayores. Perdón. Una transformación más acabada y ahora están acondicionados en esos bonitos frascos, pelados, seguramente con una solución salina, que los protege, los contiene, y han sido cortados, todo del mismo tamaño, ¿no? En la segunda fotografía vimos a los mismos espárragos que han recibido una transformación posterior. Si ustedes quieren más profunda, si ustedes quieren que que conserve las características del espárrago, pero ya hay un trabajo adicional. Dicho sea de paso, el Perú es uno de los grandes productores mundiales de espárrago. El espárrago peruano es reconocido en todo el mundo y es adquirido en diversos mercados de los 5 continentes. Vamos a dedicarle, así como estamos hablando del café, así como hoy día vamos a hablar del azúcar de la caña, en una próxima sesión vamos a dedicarnos a ver qué pasa con el espárrago peruano y cuáles han sido las claves de su éxito, que es lo que nos interesa. Entonces, estamos quedando que la clasificación es una forma de procesamiento. Clasificación donde no hay transformación, prácticamente son los centros de acopio. Los pequeños productores, las huertas, las pequeñas zonas de cultivo, concurren con sus productos a un lugar donde se centraliza toda la producción. Se selecciona, se empaca y se distribuye a la venta, como puede ser para la leche, para el pescado, en la costa, para las frutas y verduras. El acopio es pues toda una actividad. Es recoger todo de las zonas aledañas para centralizarlo. Pero eso suena simple, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, cuidadosamente. La fruta, ni bien cosechada, hay algunas de ellas, rápidamente está en condiciones de fermentarse, de aplastarse. Suele ser común eso. Y del acopio se deriva el almacenamiento, si es que no es transportado inmediatamente, ¿no? Ya sea para granos, para productos que están sin todavía recibir un proceso más fuerte o que ya han recibido alguna forma de proceso. Entonces, un producto en elaboración, un producto incluso elaborado. Es preciso hacer un almacenamiento
Correcto. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos esencialmente de temperatura, de humedad, de ventilación y de higiene, ¿no? Un producto es procesado si es que su almacenamiento estamos considerando esos aspectos. Ya sea, por ejemplo, en aplicación de cámaras frigoríficas o en congeladoras. Eso es un procesamiento en el almacenamiento. Otra forma de procesar, todavía primaria, es clasificando, seleccionando, clasificando y empacando. Por ejemplo, la fruta cítrica, por el volumen se pueden distinguir hasta 7 tamaños, en la industria dicen calibres. Frutas de carozo, aquellas que tienen semilla al interior, como por ejemplo los duraznos, la palta y los mangos, se suelen separar por el tamaño de cada unidad. Papas, cebollas, tubérculos, sandías, melones, zapallos por tamaños, plátanos, que se ponen a madurar, incluso se programa la maduración. Se permite el uso de etileno, como conversamos cuando hablábamos de bioquímica de alimentos, hortalizas, flores, incluso. Todos estos trabajos se dan cerca del acopio o lejos del acopio. Por ejemplo, en el mercado de frutas de Lima, suelen llegar los camiones con el acopio, por ejemplo, de manzanas, acá de Langas, más arriba, de Espíritu Santo, de Tequila, camino a Huarochirí, y se dejan en una empresa que está ahí instalada y les dé el servicio, el producto que llega en bruto. Lo limpian, lo lavan, lo acondicionan, lo ponen en cajas por tamaños, por dimensiones, por colores, lo empacan, lo pesan y salen jabas. Entonces, lo que no estaba para la venta por ser tan mezclado, se lo dan listecito para su venta, ¿no? Entonces, uno le devuelve su producto, ya con todo un trabajo de selección, clasificación, empaque, ya con un proceso primario, y así se puede vender. Y así se puede llevar a una industria, ¿no? Porque el industrial quiere que le den las categorías definidas, y el consumidor como nosotros también, ¿no es cierto? No vamos a comprar plátanos y que unos estén maduros, otros sobremaduros, unos grandes, unos pequeños. Y vamos a comprar ningún fruto que esté así. Estas son transformaciones que algunos dicen prácticamente sin transformación, pero sí la hay. El solo hecho de llevar de un sitio a otro es una transformación. Esquemáticamente vamos a decirle que no la hay, pero sí son procesos. Con un grado más avanzado, o llamámosle inicial de transformación. O como aquí le dicen, un primer grado de transformación, conservación y empaque. Deshidratado de frutas y verduras. El deshidratado, ayúdenme, es un proceso de eliminación de ¿qué? Del agua. De la humedad, ya. El deshidratado de frutas, de verduras, de especias, de pescado. El secado deshidratado del tabaco, el secado tostado de pepas de girasol. El enlatado de frutas y verduras. En el enlatado de frutas y verduras, ayúdenme, hay una transferencia de ¿qué? Cuando ustedes cocinan las papas, están haciendo una transferencia de ¿qué? ¿Sancochado? ¿Qué están transfiriendo? Cuando ustedes ponen una carne en el microondas, ¿hay una transferencia de qué? De calor. No sé quién dijo, pero lo dijo bien, ¿no? Estamos haciendo una... Cuando ponemos los fideos en agua caliente, el agua caliente le está dando su calor al fideo, su calor a la papa, su calor a la verdura, a la carne, ¿no?
Es una transferencia de calor, es un proceso de transferencia de calor. Así como el secado es un proceso de transferencia de humedad, el enlatado es un proceso de transferencia de calor. Encurtido de hortalizas. Seguramente algunas de estas cosas ustedes las han hecho en clases, ¿no es cierto? O las han visto hacer en casa. El congelado de las verduras es un proceso de transferencia ¿de qué? Frío. No, es un proceso de transferencia de calor. La hortaliza le da su calor al medio, ¿no? Entonces se transfiere el calor, no el frío, ¿no? El calor sale de la hortaliza en este caso, pero es un proceso de transferencia de calor. El congelado de verduras igualmente, beneficio de café, cacao y de café, de cacao y de té. La semana pasada hablamos de la industria del café, ¿no? Pero yo no dije una cosa que es importante. A este procesamiento se le llama beneficio. El café se beneficia, el cacao se beneficia, el té se beneficia. Es el término comúnmente utilizado. También se utiliza el término beneficio cuando nos referimos a la conversión del animal en pie a carne ya procesada, ya carne para su venta y consumo, ¿no? A eso también se le beneficia. A los animales se les beneficia, así como al café, el cacao y al té, ¿ya? Ese es el término utilizado. Lavado de lana, elaboración de jaleas y mermeladas. En las jaleas y mermeladas hay un trabajo de concentración. O sea, no se deshidrata, pero se le quita una muy buena cantidad de agua al medio y por eso se concentra, ¿no? Entonces no es exactamente un deshidratado, pero es una concentración. Es un proceso de transferencia de humedad. Pasteurizado de la leche, pasteurizado de la miel, descascarado y pelado del fruto seco. Aquí vemos un charqui deshidratado, dice en la figura, ¿no? Dry fish, ¿no? Entonces, un día vamos a hablar del charqui, así como hemos hablado del chuño. El chuño también es una forma de deshidratación, ¿no? Entonces, en este caso, el pescado está deshidratado y empaquetado, ¿ven? Se dan cuenta que parece que viene de un proceso muy elemental, ¿no es cierto? Es muy simple. Ustedes ya deben haber llevado su curso de procesamiento de productos hidrobiológicos. Pues seguramente han hecho charqui, ¿no? Me desmienten si no ha sido así. Esto es un proceso simple, antiguo, varias veces milenario, elemental y muy útil. Un primer grado de transformación pasa por elaborar jugos concentrados, ingenios de azúcar, panela. Hoy día que hablemos de la caña, de la industria de la caña del azúcar, la fábrica donde se produce el azúcar es el ingenio azucarero, que no se me pase decirlo luego. La caña va al ingenio. El ingenio es la fábrica donde se convierte la caña en azúcar. En algunos países, sobre todo Colombia, Venezuela, Centroamérica, lo que nosotros llamamos chancaca, le llaman panela o pan de azúcar. Y lo que nosotros hagamos en esos moldes medio redondos, así, los que han trabajado con chancaca lo han visto, tu compañera que ha hecho los picarones, me parece que lo ha usado. Esto lo sacan como en bloques, como en pequeños trozos cuadrados, ¿no? Como ladrillos pequeñitos, así, y a eso le llaman panela, lo que nosotros llamamos chancaca, y se empaca en unas ramas, que acá le dicen chipa, ¿no? Una chipa es todo el empaquetado donde vienen 3 trozos de chancaca, ¿no? Son productos con transformación básica, el concentrado del tomate, subproductos de la papa, lo que ocurre en los mataderos, que es el beneficio de vacunos, ovinos y porcinos. Es una buena transformación, porque el animal entra en pie y sale en gancho ya como carne, ¿no?
Ya sabemos nosotros el tipo de transformaciones bioquímicas que se desarrollan. ¿Se acuerdan cómo cómo hablábamos del rigor mortis y todo eso? Limpieza y fileteado de pescado, harina de carne, harina de huesos también se hace. Harina de pescado, el Perú es el primer productor mundial de harina de pescado en el mundo. Bodega de vino, ya, así como el ingenio es la planta, la fábrica donde se procesa la caña para convertirla en azúcar, la bodega es la fábrica donde se procesa la uva para convertirlo en vino. No es como la bodega donde vamos a comprar arroz y azúcar y gaseosas, sino la bodega es la planta donde se produce el vino y se guarda el vino también para su maduración. Bodega. Fábrica de cerveza, molino de cereales, fábrica de alimentos balanceados, aserraderos y secado de la madera, los recursos forestales ingresan en la actividad de la agroindustria, ¿no? El entarimado y confección de contraplacados tipo triple A, ¿cierto? Tratamiento de fibras vegetales, fabricación de papel, aceite de oliva, aceites vegetales. Esas son agroindustrias con una transformación muy elemental de conservación y empacado. Un siguiente grado de transformación pasa por el procesamiento y obtención de subproductos de la leche. Por ejemplo, la mantequilla, el queso, el yogur, el kefir, el kumis, ¿no? O el helado. Los subproductos de la carne, como lo que corresponde con la salchicharía, la fabricación de hamburguesas, la carne molida, la industria de salado, curtido y tratamiento del cuero, curtiembre se llama todo esto. Luego viene la talabartería, ¿no? El hombre desde siempre ha utilizado las pieles de los animales, pero la piel cuando es procesada se convierte en cuero. Se le saca el pelo, se le hace una serie de procedimientos biotecnológicos también para obtener cueros de calidad y que pueden ser manipulables en la elaboración de zapatos, de casacas, de carteras, de billeteras, correas. Harina de carne, seguramente para alimentación animal, pasta y aceite de pescado, el tostado del café, ¿no? El café que había sido beneficiado ya va a una transformación más profunda. Esa semilla que tiene un color verdoso, descolorido, ahora miren cómo se ha puesto. Y que no olía nada, ahora miren qué oloroso es. Entonces, ahí hay un grado de transformación mayor. Productos de panadería, en lo que ustedes son tan diestros, toda la harina de trigo que previamente ha tenido que elaborarse hasta convertirla en los productos de panificación. Sopas y comidas preparadas, derivados del azúcar, como ron, fábrica de sodas y esterías, productos de pasta, lo que viene de la molidería que no va al horno, como los fideos, por ejemplo. Un tercer grado de elaboración, las tejedurías, los subproductos del cacao. Ya sabemos que el cacao, al igual que el café, se beneficia y a partir de la semilla del cacao, con un trabajo adicional de procesamiento, nos permite, por ejemplo, la obtención de chocolates. El cacao peruano es muy cotizado en el mundo por su calidad. Un mayor grado de elaboración nos permite convertir ese café tostado en café instantáneo, por ejemplo, que muchos consumimos por la rapidez, por la comodidad y el buen precio que encontramos. El trabajo con la madera de puertas, ventanas, muebles, etc. La agroindustria también es dar servicios. Servicios, por ejemplo, incubando huevos para
su utilización posterior para crianzas, tratamiento de desperdicios, talleres de mantenimiento. Tratamiento de desperdicios, por ejemplo, la conversión de los subproductos de las industrias en compost y luego posiblemente en bioabono, biol que le llaman, o de repente en la producción de lombriz y harina de lombriz, la Eisenia foetida, que la lombriz es utilizada para la producción de harina de lombriz, que es una harina de alto valor proteico, que suele usarse como insumo para la alimentación de ganado vacuno, de aves y en piscigranjas, y que incluso se han hecho esfuerzos para ver si podría ser utilizada en el consumo humano directo. Ahí en la Cantuta había en la parte superior, camino al cerro, una plantita de procesamiento de harina de producción de bioabono, de humus y de lombrices. Si hubiéramos estado en este momento ahí, les hubiera dicho, vamos a verlo. Ahora, por efectos de la lejanía, no sé en qué condiciones está esos trabajos, si existe todavía, ¿no? Pero en un momento sería de reflotarse. Esto lo hacen los de agropecuaria, pero está muy relacionado con la agroindustria. Producción de biogás también, producción de biogás, con una forma de disponer de energía alternativa a la eléctrica o a la del petróleo. Si nosotros agrupamos las agroindustrias en torno de la materia prima que procesan, por ejemplo, están las agroindustrias de las carnes y los derivados cárnicos. Lo que se inicia, lo que nos entrega el engorde, que todavía es una actividad zootécnica, y se entrega en el matadero, luego de lo que conversión de carne, matadero de vacunos porcinos, la carne la trozan, la enfrían, la refrigeran, la congelan, la empacan, todo eso ya sabemos que son actividades primarias. Hacen embutidos, ahumados, enlatados, harina de carne, obtención del aceite, que es el procesamiento del sebo, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, protegiendo los riñones y que es destinado seguramente a la elaboración de jabones, tiene un uso industrial. Los mataderos de pollos, igualmente. La utilización de las pieles, que son saladas, son llevadas a curtiembre, valioso en el caso de las reses. Preparación y teñido de cueros, marroquinería, talabartería, que es el procesamiento del cuero, incubadoras, harina de carne, harina de plumas, harina de huesos. Todas estas industrias se derivan de la manipulación del ganado que ha ingresado como materia prima a la industria. La agroindustria de la madera. Nosotros esto no lo vamos a ver con detalle, pero tenemos que saber que a partir de los recursos forestales, arbóreos, se obtienen trozas, tablas, tablones, láminas, triple, ¿cómo le llaman? Contraplacados, acerrín, o compactados de acerrín, bachembrados, parquet, muebles, cajas, parihuelas, carbón de leña, toda una serie de productos. Esto lo trabajan seguramente los ingenieros forestales, pero es una forma de agroindustria. Nosotros, en este caso, la dejamos mencionada nada más. La industria de los lácteos, creo que ustedes ya llevaron su curso de industrias lácteas, salvo que me desmientan. Entonces, eso pasa por el acopio. Por ejemplo, Leche Gloria sale todos los días, todas las mañanas, con sus camiones de recojo a visitar a sus proveedores, va acopiando en frío la leche para ser ven en frío, ¿no? Ya tienen una transferencia de calor para ser llevado a la planta, ¿no? Donde se hacen todos los trabajos con la leche, incluye el acondicionamiento de la leche,
que es hasta su limpieza, pasteurizado, envasado, elaboración de mantequillas, cremas, natillas, quesos de todo tipo, yogures, helados, leche en polvo, todo aquello es, y bueno, y recibe también el insumo importado, ¿no? Para hacer la leche eh, que se expende. Es la industria de los productos lácteos, tranquilo, la industria de los productos lácteos. La agroindustria de las frutas y verduras. El Perú está demostrando en esto unas grandes posibilidades de eficiencia y de negocio. Nuestras agroindustrias de mango, de palta, de arándanos, como le mencionaba hace un rato, de espárrago, del ají páprica, nuestra industria de la uva, está demostrando grandes niveles de eficiencia y demostrando que la agroindustria puede significar negocios importantes para el ingreso del país. Por favor, no hay que cerrarlas. No, ahí hay gran cantidad de oferta de puestos de trabajo y de ingresos de divisas para el país. En estas industrias se hace selección y clasificación y procesamiento más intenso, posterior, néctares, dulces, mermeladas, industria de procesamiento del tomate, enlatados, encurtidos, deshidratados, congelados, refrigerados. Vemos esto, a la vista nomás nos damos cuenta que es una actividad que insume gran cantidad de mano de obra masculina y femenina. Observemos estas damas en una actividad de trabajo todas debidamente acondicionadas, vestidas, con guantes, con gorros, con mandiles, en qué forma tan higiénica, tan elaborada se hace el procesamiento de lo que parecen ser papas, ¿no? Vamos a dedicar pues 1, 2 o 3 semanas a ver estas formas de procesamiento y reconocer los principios básicos. La industria del pescado, ustedes están creo que en hidrobiológicos actualmente, no lo sé, abastecimiento de hielo, conservación por frío, limpieza fileteado, enlatado, harina de pescado. Vean, igualmente, ¿no? Aquí también el Perú, por su gran riqueza marina hidrobiológica, esto ha tenido que desarrollar, con algunas limitantes y con una gran potencialidad todo esto. Vamos a trabajarlo también en una sección. La agroindustria tiene, la materia prima de la agroindustria nos revela algunas características que es preciso tomar en cuenta. Por favor, las cosechas suelen ser estacionales, es decir, el abastecimiento no es permanente. Muchas frutas, ustedes saben que son de estación, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen las fresas. Las fresas están, ya prácticamente a estas alturas ya no hay fresas, ¿no es cierto? Tendríamos que esperar hasta agosto, más o menos. Entre agosto y enero, febrero máximo disponemos fresas. Y las uvas y las naranjas y las chirimoyas, las frutas son estacionales, ¿no? Entonces las industrias tienen que tomar en cuenta esto para el procesamiento y para poder disponer durante todo el año. Acá dice que hay pocos productos que se producen en todas las estaciones. Por ejemplo, el caso de la leche, la carne, pero hay temporadas donde hay saca, o sea, hay mayor oferta de carne, otros en que no la hay tanto. ¿Por qué? Porque las temporadas en que hay pastos son aprovechadas para el crecimiento del engorde, y cuando hay sequía, eso se convierte en carne. Los huevos, algunas hortalizas, las hortalizas suelen darse prácticamente todo el año, pero la estacionalidad está dada esencialmente en las frutas. Y también en el recurso pesquero. Variación cosechada durante la temporada. No, también hay una variabilidad. Lo que se quiere decir es que el aprovisionamiento de materias primas para estas industrias
A veces es variable, incluso a veces es aleatorio, como es el caso también, por ejemplo, en la pesca, ¿no? Hay días que las embarcaciones pueden regresar con una pesca mínima, otros días que vienen estos sobrecargados, ¿no? Además que los cardúmenes se movilizan, hay que buscarlos. Y también hay etapas en las que tienen que protegerse para no hacer una depredación del mar. Una característica adicional, además de la estacionalidad, es que la materia prima, ustedes lo saben perfectamente, tiene una vida útil muy limitada. La materia prima es perecible, la materia prima se deteriora fácilmente. Esto lo sabemos perfectamente, pues ya lo hemos visto en nuestra experiencia en casa, y además lo hemos explicado en química de alimentos, ¿no es cierto? Los productos de la agricultura pueden tener pocas horas, como la leche, como el pescado, algunos días, algunos meses, y lo que busca la agroindustria es que la vida útil se prolongue el mayor tiempo posible y que podamos disponer de esos productos durante todo el año, o que podamos transportarlos y venderlos, comercializarlos en países muy lejanos. Los recursos agroindustriales pueden dar la vuelta al mundo y ser consumidos en temporadas muy lejanas con relación a la fecha de la captura o de la matanza. Entonces, así como es estacional, aleatoria, el aprovisionamiento de la materia prima, así igualmente es muy perecible esta materia prima por su alta capacidad de deterioro. La agroindustria procesa esencialmente para evitar el deterioro. Podemos considerar las formas socioeconómicas en el cual los agricultores, los industriales comercializan sus materias primas, ya sea en ferias, en centros de acopio, en industrias como la de la leche, que recogen en el lugar de producción la materia prima, y las formas en que se comercializa, ¿no? En que se hace efectivo el proceso económico. Es decir, que la industria da los recursos para que el agricultor produzca, por ejemplo, o a través de préstamos, o cuando el proveedor da en calidad de consignación. Hay diversas formas que el sistema utiliza para las transacciones económicas en torno de la materia prima. Algunas agroindustrias requieren una intensiva mano de obra. Por ejemplo, la selección, clasificación y empacado de frutas, ¿no? Lo cual por estacionalidad a veces, entonces es que hay trabajo para las personas, a veces no lo hay. A veces se requiere mucho la participación de mujeres, por ejemplo, ¿no? O la pesca. Hay otras empresas que, por el contrario, hacen un uso muy poco intensivo de mano de obra. En las cervecerías podemos encontrar, en las cervecerías nacionales podemos encontrar plantas prácticamente desiertas. Nos encontramos con una persona cada 100 o 200 metros, vigilantes, porque el nivel de automatización puede llegar a ser tan intenso que esto prácticamente la mano de obra que se insume es muy poca. Como dice, solo hay mano de obra al comienzo y al final. O plantas que determinan mucho consumo de energía. Esto derivada del petróleo, eléctrica, ¿no? Y otras como la industria del chuño, que nosotros hemos visto que trabaja esencialmente con la energía, con la radiación solar. Por eso el hombre ha desarrollado el concepto de tecnologías apropiadas, por dos razones. Porque es apropiada para un entorno en particular, o porque nos la hemos apropiado, ¿no? Hemos encontrado que otros grupos humanos utilizan una tecnología que nosotros podemos hacerla propia, podemos adoptarla y aplicarla en nuestro medio, ¿no?
Entonces, hay un gran conjunto de tecnologías apropiadas, alimentarias y no alimentarias, que son adecuadas para zonas rurales, por ejemplo, donde es difícil que la gran industria, por ser muy voluminosa, muy pesada o requerir cierto tipo de insumos, de energía, de equipamiento, no puede ingresar. Las tecnologías apropiadas son por lo general apropiadas para el uso rural. Y son un paquete de tecnologías que suelen recibir muchos apoyos de los gobiernos porque permiten, además del aprovisionamiento de recursos, de productos, la oferta de puestos de trabajo y evitan la centralización en las grandes ciudades. Las agroindustrias toman como consideración importante para su ubicación algunos aspectos, ¿no? Cuando nosotros vamos a mudarnos, estamos evaluando algunos aspectos, qué tan lejos está nuestro centro de trabajo, nuestro centro de estudios, si es una zona bonita, agradable, si es una zona peligrosa o segura, si es una zona donde hay buen clima, si es una zona cercana a supermercados, a instituciones importantes. Igualmente, para una ubicación de planta de procesamiento, se toman en consideración recursos como si hay mano de obra disponible y cercana, mano de obra femenina, cuánto cuesta en aquel lugar la mano de obra, es costosa o es económica, si el precio del terreno es asequible, qué impuestos ponen, hay medios de transporte, hay ruidos, hay malos olores. Miren, la ubicación de una planta de procesamiento, la buena o la mala ubicación de una planta agroindustrial puede significar el éxito o el fracaso de esa agroindustria. Es conocido el caso de un gobierno regional que instaló en la selva una planta procesadora de maíz en un lugar donde no se produce maíz. Es sabido que esa planta nunca produjo. Hay casos clamorosos de haber fallado en este sentido, ¿no? Entonces, el concepto de ubicación de una planta de procesamiento es absolutamente determinante para el éxito o fracaso de esa actividad agroindustrial. Bueno, el Perú, no siendo un país agrícola, ofrece algunas dificultades para la agroindustria. Nuestra red de caminos es deficiente. No nos olvidemos además cuando hay huaicos. El abastecimiento de electricidad, de energía, el suministro de energía en todo el Perú no está todavía completo. Y las industrias sabemos que se mueven con energía. Nuestros recursos humanos en el aspecto administrativo suelen ser todavía insuficientes. Apoyo de los gobiernos en cuanto a impuestos, tributos. El otro problema es el éxodo rural. Mucha gente joven suele abandonar el campo para venir a la costa, a las ciudades más importantes en busca de oportunidades laborales y de progreso personal. Poca mano de obra tecnificada, mandos medios, y presencia de otras agroindustrias conexas, que no siempre hay, empacadoras, transporte, servicios, fábricas de empaques, etcétera, necesarios de cartón, de papel, de latas, ¿no? Entonces, una agroindustria necesita solucionar este tipo de problemas para instalarse adecuadamente y funcionar eficientemente. Evitar también los impactos ambientales que la agroindustria en su accionar pueda producir con la emisión de gases o de subproductos que dañen el medio ambiente, adecuado uso de la tierra, adecuada manipulación de los subproductos
para conversión, por el contrario, en bienes de uso amigable para el medio ambiente y de valor económico para el sistema. O sea, evitar la contaminación. Miren, esto no es una cosa ocasional, ni privativa del Perú. Hay una noticia, vi el otro día, no se ve la fecha todavía, pero había un problema por alarma, la contaminación agroindustrial en Jalisco. Ya se habla también del gran efecto invernadero que genera la profusión de crianza de vacunos, sobre todo de vacas. La producción, la generación de aguas hervidas, la consecuencia del uso de pesticidas, de aceites, de sustancias empleadas en la industria, ácidas o alcalinas, la producción de dióxido de azufre, óxidos nitrosos, hidrocarburos. Con frecuencia, dice la agroindustria, produce olores nocivos y molestos. La agroindustria debe buscar no ocasionar este tipo de problemas, por el contrario. El almacenamiento suele ser incorrecto todavía en nuestro medio y ocasiona pérdidas económicas, posibles daños a la salud, crecimiento de plagas, reclamos, mal aprovechamiento, mala materia prima. El almacenamiento es un proceso crucial en el éxito y eficiencia de una agroindustria. El impacto en el medio ambiente cuando se hace talas de árboles, se convierte en zonas de determinados cultivos, en otros cultivos o en zonas industriales. Entonces, ese es un impacto que también la agroindustria debe sopesar para no ocasionar daños mayores en el medio ambiente ni en un ecosistema, porque puede ocasionar erosión de los suelos, contaminación de las aguas, los cambios en los paisajes, los impactos en la fauna y en la flora. Hace muchos años se hizo todo un problema porque aquí en los pantanos de Villa, Luchetti quiso poner una fábrica de fideos, se hizo un problema político de corrupción tremendo. Se instaló la fábrica que nunca funcionó. Fue un caso clamoroso, escandaloso, ¿no? De hacer un impacto en una zona conservada, paisajística, importante, de protección de fauna y vegetación nativa que tenemos a la mano. Los impactos potenciales incluyen restricción de acceso a los recursos. Ya no podemos ir porque ya está la planta, ya no podemos acercarnos a una zona que era de nuestra predilección y nuestro ambiente. Y ya se perdieron oportunidades laborales, ya cambia el paisaje, cambia el uso, ¿no? El impacto es fuerte. Algunas veces, muchas veces, la agroindustria produce mejoras. Por el contrario, hay que tomar en cuenta entonces el factor armónico en un sistema que la agroindustria puede suponer en la medida en que genera trabajo para agricultores, para ganaderos, para criadores de hidrobiológicos, supone puestos de trabajo que evitan la migración del campo a la ciudad, supone la creación de empresas conexas que producen papel, cartón, servicios, inclusive turismo, como es el caso, por ejemplo, del ingenio azucarero, del ingenio, el ingenio, que es una planta donde se crían truchas en Huancayo, ¿no? La gente no solamente se producen truchas, sino que la gente va a visitar, hace un trabajo, una visita turística y además va a consumir truchas en los extramuros de la piscigranja. Y hay trabajo y labor para mucha gente. La agroindustria incluye el desarrollo del transporte,
previene la migración, genera el crecimiento y el progreso de una localidad, seguramente rural, y da seguridad al productor del campo de que sus productos van a ser adquiridos. Listo. Entonces, esto dejamos de presentar. Dejamos de grabar.